Creo que es importante la educación de calidad y de equidad por lo siguiente. El video de Canal 11, lo que yo le decía a usted, se me hace muy pretencioso y muy nacionalista. No sé por qué encontré un tinte de el gobierno lo está haciendo bien, el gobierno puede, pero creo que tenemos que ir por partes. Tenemos que abordar el porqué, la importancia de una educación de calidad. La importancia de la educación de calidad es simple. Entre mejor calidad tengamos de educación, mejores ciudadanos vamos a producir. Debemos darnos cuenta e ir por pasos. Hablan sobre la reforma educativa del sexenio de nuestro grandioso presidente Enrique Peña Nieto, que resultó en un fiasco total, a tal grado que nuestro viejito santo y santo entre los santos, tanto así que nuestro presidente tuvo que echar para atrás la reforma. Era algo que no tenía ni pies ni cabeza, era algo absolutamente controlado por el gobierno, y no está mal que lo controle el gobierno. O sea, no es esa la intención, sino que muchas personas metieron mano donde no tenían que haberle metido mano. Muchas personas no tenían nada que ver ahí, y aún así metieron y aportaron y quitaron y agarraron cosas que no eran suyas. Entonces, sí es un poquito extraño, que más un poquito absurdo que para esa fecha, entiendo las fechas también, que para esa fecha digan que buscan cierto tipo de educación. Una parte habla del poco espacio que se tienen para los lugares de primero de preescolar, que decía que el rango de 3 años de edad ya está considerado, pero aún no está abarcado y no es acatado tal cual. Y en una parte habla sobre la deserción escolar de entre los 13 y 17 años que se da en básica, que es secundaria, y media superior, que es preparatoria. Debemos entender el porqué. Decía algo muy importante y que a mí me causó mucho ruido en lo personal, que decía, es que los alumnos no entienden, o algunos no comprenden cuál es la importancia de la escuela, piensan que están ahí por obligación. Y sí, yo fui de esa clase marginal, de esas personas que pensaban que la escuela no era porque yo no servía, no era porque a mí no me gustaba la escuela. Simplemente me cansé de que en algún punto a mí me llamaran tonto, me dijeran que yo no servía para la escuela, me dijeran que yo no servía para estudiar. Entonces, el mismo sistema que ellos dicen que quieren mejorar para que los jóvenes no salgan y entiendan la comprensión, pues no se entiende. Es bien extraño, no se entiende. O sea, chamaco, no sirves para nada. Ok, está bien, ya sé, porque no es la única persona que me lo está diciendo, porque no es la única persona que me lo dice, porque también mis padres me lo dijeron alguna vez, porque también mis propios amigos me decían, güey, ¿qué estás haciendo aquí si realmente no te gusta esta madre? Para mí la prepa fue una de las etapas más oscuras, simplemente porque el sistema me apartó y me privó de posibilidades. Así se manejan las prepas UAM, al menos donde yo cursaba. Si a ti te veían potencial, te seleccionaban y te metían a un salón donde estaban los mismos seleccionados de otras partes. Se hacían grupos, y a los que realmente pensaban que no iban a servir los mandaban a la esquina y les daban el papel por dárselos. En mi caso, si la UPN no hubiera bajado su calificación de ingreso de 8 a 7, yo me quedo sin universidad, porque para mí la prepa no me gustaba, porque para mí la prepa no servía para nada. Entonces, la educación de calidad no tiene que empezar con tener la mejor escuela. La educación de calidad no es el mejor salón, la mejor preparatoria, no es nada de eso. No es el mejor libro, no es ni siquiera el mejor diseño curricular, ni siquiera el mejor país.
La verdadera educación de calidad recae en los docentes. Si tú como docente estás arrastrando una mentalidad mediocre donde al alumno, si él quiere salir, tú lo jalas, eso no es educación de calidad, es un egoísmo, eso es ser mierda. Lo que decían los pueblos indígenas y las personas indígenas que están en su pueblo, que no les alcanza la educación, sí, pero la calidad docente que mandan allá no es la mejor, y hay veces que ni siquiera mandan profesores. Entonces, la educación de calidad, ¿dónde empieza? Mejorando un libro, mejorando el sistema, mejorando la escuela. No, si no hay niños que vayan a la escuela, puedes tener la mejor universidad de todas, puedes tener la mejor primaria, lo que tú quieras, y nadie te la va a ocupar, porque no les interesa, porque claro, no ven más allá de, es una guardería para los niños, voy a dejar a mis niños mientras yo trabajo. Nadie ve más allá de la escuela, es una oportunidad para salir de donde estamos. Y ahora vamos por la equidad de la educación. Ya sabemos que equidad se refiere a darle a cada quien lo que merece y lo que necesita. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Debemos de moldear la educación. Siempre lo he dicho y lo volveré a repetir. Uno de los grandes fallos de la educación mexicana, y que es el mayor error que tienen, es generalizar la educación. El pensar que todas las mentes mexicanas piensan igual y que todas las mentes necesitamos lo mismo. Ese es el gran error que tienen. Si tal vez se trabajara un poco más, si tal vez se invirtiera un poco más en la educación y no las miserias que se dan, créanme que seríamos una potencia en cuestiones de educación. ¿Qué pasa? Nos generalizan a todos. Está en tal grado con tal materia esto. Pues no tiene que funcionar de esa manera y no debería de funcionar de esa manera. Una de las cosas que yo considero que hace bien las secundarias técnicas es en esta sección que antes nosotros teníamos como materias, que ahora son talleres o son clubes. Es que en mis épocas, y lo hablo desde un ámbito personal, llevábamos cosas en cuestiones a la agricultura o a la vida en el campo. Llevábamos lo que era agricultura, ganadería, acuicultura, que era el cuidado y la pesca, y CIA, que era la elaboración de quesos y productos con lácteos. Pero las secundarias técnicas tenían un plan de estudios diferentes dependiendo de la zona. Acapulco tenía su técnica y era una técnica que se centraba en la pesca y en la producción y en la comercialización de peces. A pesar de que pueda sonar un poco raro, es una cosa muy sencilla que habla bien del sistema de clubes de las escuelas secundarias técnicas. Esa es la verdadera pregunta, no así de la educación en general. Siguen generalizando a los alumnos. Entonces, el gobierno mexicano no puede venir a darse el lujo de decir que nos van a dar una educación de equidad. O sea, la educación de equidad en México, realmente estamos muy lejos de lograr lo que se quiere o lo que se dice tener. Ni siquiera una educación incluyente, eso no pasa. Mientras tú no tengas esta educación de equidad y no les enseñes a tus alumnos por qué es importante la educación, vas a seguir teniendo deserción, vas a seguir teniendo ignorancia, vas a seguir teniendo personas que prefieren trabajar, caer en lo delictivo, porque es dinero fácil, porque no te piden un título. Y ustedes saben que en México un título no te garantiza un trabajo, no te garantiza un empleo estable. Y lo digo con una preocupación. Se supone que el trabajo del docente, de un profesor, es de los más necesarios y los más importantes, y algunos ganan una miseria.
muchas personas optan por no quebrarse la cabeza, y lo he escuchado, a vivir 5 años como rey a 50 como güey. Es muy preocupante. Vivo en una zona de riesgo, vivo en una zona que ha estado azotada por el crimen organizado, por narcotráfico, y he visto a muchas generaciones no ir a la escuela por eso, porque es dinero fácil, porque es algo donde arriesgas todo, pero también la recompensa puede llegar a ser muy grande. Se debe replantear lo que se está haciendo con la educación mexicana, porque no puede seguir así. O sea, a este discurso político nacionalista infame, intragable, lo único que viene es sesgar la información, y es sesgar una opinión y un punto de vista, y es satanizar a las personas que van en contra de esas ideologías. Y eso pasa en el gobierno actual. La 4T son de las personas que no les puedes decir nada, porque son personas que se te van encima. O sea, nuestro presidente piensa que todos se burlan de él, que sí pasa, que las personas lo toman como burla, que sí pasa. También, retomando cuestiones educativas y científicas, esto de la nueva encargada del CONACYT con la ciencia neoliberal es una payasada. O sea, deben de empezar a cambiar ese chip de sentirse payasos con la gente. O sea, no puede seguir el mismo teatro, porque ya no somos tan pendejos como antes. Ya no nos tragamos el mismo cuento. Nos dan miserias de educación, nos dan cosas que no merecemos, y que cuando no pasa lo que ellos quieren, dicen que la culpa es de los demás menos de ellos. Esa es la educación que yo no quiero que le den a mis hijos. Es la educación que yo no hubiera querido de recibir, pero la recibí. No puede, lo único que se me viene a la mente es seguir trabajando, es seguir estudiando, ir más allá de lo que me proporcionan, para poder ser alguien de cambio, para ser un factor de cambio, que tal vez no cambie todo México, pero si puedo cambiar una mente o varias mentes, mi trabajo de docente habrá sido terminado. Obviamente no todo depende de mí, no soy un superhéroe, pero si yo no pongo de mi parte, nadie lo va a hacer.